Hola estimado o estimada, unas recomendaciones antes de escuchar este capítulo de Platicando con Todos. Recuerda que para algunas personas es más fácil o difícil hablar de su vida personal como se hace aquí. Te pido respeto para el invitado. Venimos a disfrutar y a conocer a una persona. Las preguntas que se hacen no solamente son para el invitado. Igual tú que nos estás escuchando pudieras hacer una reflexión sobre tu vida. Recuerda que esto es una plática y entrevista, no un cuestionario. Gracias por dejar tu comentario y sugerencias al final de este capítulo. Pero siempre recuerda cuál es la dinámica. Y no olvides en darle 5 estrellas al podcast y si hay alguna pregunta que quieras ver en un futuro, déjanos saberlo. Todos tienen una historia que contar y no existe nada mejor para contarla más que uno mismo. Hoy nos acompaña, como siempre, una invitada de lujo. Hoy nos acompaña colega, además, Alejandra Ramos. ¿Cómo te encuentras en esta bella noche? Muy bien, aquí perdón, acomodándome. Muy bien, muchas gracias. Te decía que hace mucho que no estoy grabando videos, entonces esto para mí es como emocionante volver un poquito a estar otra vez enfrente de la pantalla y más aparte con alguien como tú. Ajá, no, y además es como que regresamos a hacer videos, la dinámica, qué buena introducción de regresar además, que presentándote como persona. Entonces te voy a explicar la dinámica a ti y para los que nos escuchan la primera vez. Es una entrevista plática para conocer a la persona, no se busca el chisme, no se busca el morbo, no se busca la nota incómoda, ni temas que nos van a meter en problemas tanto a ti como a mí. Y me gusta empezar siempre con la típica pregunta de ¿quién es Alejandra Ramos detrás de la cámara? Híjole, bueno, digo, uno empieza a veces por su profesión, ¿no? Como que lo define. Yo soy economista, igual lo decías, colega. Em, Y tengo la fortuna de que me gusta mucho esa profesión, la llegué a adorar bastante, entonces creo que sí es algo que me define. Entonces, delante de la cámara y detrás de la cámara, creo que en ese sentido es muy parecido. O sea, soy Alejandro Ramos, economista de profesión, me encanta esa ciencia, me encanta lo que hago, me encanta explicarla y pues trato no sé, llevar un poquito de economía a todos lados, ¿no? Entonces, esa es un poquito una pasión que me mueve, pero bueno, fuera de eso, pues obviamente hay mucho, ¿no? Es como todo, ¿no? Hay toda una parte personal detrás, pero creo que eso me define bien. Ujú. Fíjate, no sé si contigo coincidió, tanto por ciudades como por escuelas diferentes donde hemos estudiado, pero a mí siempre se me dijo que el economista tiene que ser frío, tiene que ser objetivo, tienes unos datos y con base en eso te vas a ir moviendo. En alguna vez, vamos un poquito para atrás, pues recorremos la vida desde el inicio hasta enfrente. ¿Pudieras decir que este estereotipo de economista te describía desde niña o cómo eras de niña? Ay, no sé, o sea, yo lo que destaco, fuera de economía o no, o sea, creo que es la curiosidad y el hacerme preguntas. Es lo que a mí me gusta desde niña, ¿no? O sea, que creo que en la economía puedes hacer mucho de eso, puedes hacerte muchas preguntas y puedes ser curioso, como en muchas otras ciencias igualmente. Lo que me gusta de la economía es que se puede aplicar a todo, o sea, que siempre puede haber una visión económica, aunque estés hablando de algo biológico o de cualquier otra ciencia. Entonces, eso a mí me gustó mucho, pero entonces, ¿quién era de niña? Pues creo que una niña curiosa desde entonces, o sea, como preguntona y que le gustaba mucho como investigar por su cuenta, ¿no? De esa niña que a lo mejor en vez de estar jugando, que la verdad no era como jugando con muñecas y esas cosas, sino más bien estando afuera, jugando con lodo, con el agua. Yo crecí en un pueblito muy chiquito al norte, entonces era muy fácil para mí casi que tener todo el campo fuera como si fuera tu patio. Entonces, para mí era muy, o sea, muy cotidiano estar en la naturaleza, haciéndome preguntas, investigando, por ahí jugando de esa forma. Ujú. Ahorita que dijiste lo de que
que lo puedes aplicar en toda la economía. Mi novia se ríe mucho de eso porque para todo quiero a fuerzas meterlo ya en partes de juego, ¿no? O sea, de que nada más para molestarla, pero justamente estoy empezando a hacer videos de que todo lo que haces y todo lo que consumas, todo lo que tienes, lo puedes a fuerzas vincular con algo de economía, ¿no? Pues empecé con el salero, que por Totalmente. ejemplo con la pizza, de que una vez lo expliqué. Dijo, a ver, ¿cómo aplicarías la pizza en la economía? Y yo, por ejemplo, la primera mordida no es la misma satisfacción que la segunda mordida. Es correcto. Y le empiezo a explicar los rendimientos decrecientes y le explico todo. ¿Ya ves? Todo lo puedes aplicar así. Y en otro tema se le empecé a explicar de todo ese tipo de áreas y me dice, o sea, algunas las estás forzando, pero estrictamente, o sea, sí, porque la típica que creen que los economistas somos o contadores o somos financieros y es el no, vamos Sí. atrás desde Sí, el... o sea, como ligarlo muchísimo a la parte monetaria, que es por mucho lo más pequeño. Creo que es más bien el estudio de la acción humana, ¿no? Entonces se puede aplicar a lo que sea, incluso a lo que hasta sea. cosas que no necesariamente son humanas, porque, por ejemplo, eh, en algún punto cuando yo escribía mucho más que antes de hacer videos, yo empecé escribiendo bastante. Hice un pequeño escrito, así como post de redes sociales, no llevo artículo, pero como un post de, no sé, explicando un poco con economía por qué en Australia o en esa región había tantos marsupiales en comparación a otras regiones del mundo. O sea, Ujú. de, por qué allá la evolución se fue hacia los marsupiales y en otros lados del mundo se fue hacia que los placentarios fueran los que regían en esa región, ¿no? Entonces, he explicado un poco con economía, que Claro, puede estar totalmente equivocado porque al final es una teoría, o sea, que ni los biólogos están totalmente en acuerdo de por qué hay o por qué allá se fue como esa rama de la evolución hacia los marsupiales y acá hacia los placentarios, pero una de las teorías la explicaba yo con economía. Entonces, eso es a mí lo que me gusta, o sea, explicar el mundo a través de la economía. Igual, esto ya es un poco más de chiste, pero una vez hice comparación de cómo le decían al elote, si elote en vaso o esquite, de acuerdo al índice de desarrollo humano de los estados, ¿no? Y esto porque yo soy norteña y allá le decimos elote en vaso y era un sí, poco chiste, obviamente eso es totalmente, o sea, no tienen mucha base, pero ahí como que tratando incluso hasta en el humor encontrar un poco de sí, relación de cosas que pues nada que ver, pero que se pueden explicar un poco. sí, fíjate que igual cuando estaba en la carrera, que iba a un partido de fútbol o algo, porque yo empecé la carrera en Ciudad de México y terminé en Monterrey. Entonces, pues yo era foráneo, yo soy tabasqueño. Yo soy foráneo y me decía mi mamá, oye, ¿dónde andas? Un martes cualquiera y yo me vine al estadio, me vengo a un partido de fútbol. Ay, es que se supone que tienes examen y yo fíjate que estoy viendo el impacto económico del en el partido. Yo vengo aquí a estudiar, pero al partido ya, jaja. Y hasta la fecha, mi novia bromea así de que vamos a un partido de fútbol, vamos a otro lado. Y es una, vamos a analizar el por qué la gente decide comprar en la Purísima en el estadio y no los chicharrones de la Ramos. Ja, ja, ja. Y ya se volvió, toda mi familia igual Claro. lo dice, que estoy viendo MasterChef y me dicen, oye Alfredo, ¿estás viendo el análisis económico de MasterChef? Ah, ja, ja, ya, ya para toda mi familia, por los videos también, ya sé una de, vas a hacer un video de esto, y yo, déjame ver la película tranquilamente. Y dentro de la parte de la Exacto. curiosidad de niña, que creo que es algo que nos caracteriza a los niños, ser curiosos, el tragarse al mundo, muchos papás lo fomentan demasiado, otros no es mucho, pero no sé si has visto los memes de que los niños los encasillan como en secciones de el niño futbolista, el que quiere ser astronauta, la que quiere ser doctora. ¿Qué querías ser tú de niña? O sea, yo quería ser veterinaria, a mí me gustan mucho los animales, pero yo quería hacer todo, o sea, a ver, quería ser veterinaria y en algún día yo tenía un perrito, un cachorrito y lo llevamos a vacunar y te estoy hablando que yo vivía en un pueblo, entonces cuando llegamos al veterinario había una vaca con un becerro que no podía parir y entonces el veterinario le mete la mano, le saca la pata al becerro, hubo sangre, hubo muchas cosas y yo ahí me traumé, me acuerdo que yo le dije a mi papá, ya no quiero ser veterinaria, o sea, se acabó y estuve como muy conflictuada, entonces, ¿qué voy a hacer? Y yo decía, bueno, voy a ser bióloga.
pero, o sea, no soy tanto de animales del mar, ahí tengo un poco de tripofobia, me da algo. Entonces yo le decía a mi papá, yo voy a ser bióloga, pero terrestre, cosa Ok. que no se llama así, obviamente no existe, pero era una niña, ¿no? Entonces, después de querer ser veterinaria, yo por mucho tiempo dije que iba a ser bióloga terrestre. Ujú. ¿Por qué particularmente los animales? Digo, a todos los niños les gustan los animales, pero creo yo que no es tan común el niño que, bueno, sí, o sea, sí están niños de quiero ser veterinario, evidentemente, pero ya como biólogo dedicado a los animales, o sea, ¿qué veías en los animales que no veías en ser bailarina o ser abogada, ser arquitecta, diseñadora de modas, por ejemplo? Pues no sé, creo que muchas cosas, o sea, desde la pureza de un animal, o sea, lo que es, o sea, son seres tan puros, o sea, tan, no sé, llevados por instintos, pero, o sea, no sé, es como todo un mundo por descubrir, o sea, por qué se comportan así, qué son, o sea, como incluso por cuidarlos, obviamente yo siempre fui muy, a mí yo amo los perros, o sea, también creo que empieza de ahí, o sea, de querer dedicarme a cuidar perritos, ¿no? Imagínate, para una niña de 5 o 6 años, pues era como el sueño. Después de ser bióloga, porque era pues ese descubrir de todo el mundo, o sea, que conlleva incluso o sea, no sé, si estás estudiando un jaguar, pues estás en la selva también, o sea, es todo el mundo que lleva, o sea, o que engloba toda la parte natural y todo aquello que está fuera de nuestras ciudades, nuestras casas, de lo que conocemos o interactuamos habitualmente y llevarlo a otro nivel de entendimiento, o sea, creo que para mí era muy interesante, sigue siendo muy interesante. Ujú. Y en la parte de la secundaria, ya sabes, época maravillosa, donde todo nos causa conflicto, todo queremos y nada nos gusta, nuestros papás son nuestros peores enemigos y ni siquiera sabemos por qué. ¿Cómo fue esa bella época de la secundaria para Alejandra Ramos? Pues, no sé, tranquila, o sea, yo estudié en un colegio de monjas justo hasta la secundaria, kinder, primaria y secundaria. Eh, Era un colegio mixto y todo, pero era un colegio de monjas. Entonces, para mí, a lo mejor la secundaria fue un poco el conflicto, un poco ahí con, más que con mis papás, o sea, las monjas de la Sí. escuela que eran bastante conservadoras y pues que como adolescente a lo mejor tiene cierta, no sé, rebeldía, preguntas y demás, pero en general, digo, tampoco, yo era, o sea, honestamente, de esas niñas de dieces y un poco aplicada, o sea, no era tampoco que tú quieras la rebelde ni nada, pero sí me empezó a causar un poco de conflicto esa parte, o sea, un poco es lo que más recuerdo de conflicto en esa época, pero fuera de ahí, o sea, era una vida muy tranquila, era una vida de pueblito, en un colegio de monjas, pues con tus amiguitas, no sé, o sea, bastante tranquilo, la verdad. Dentro del espectro del crecer en un pueblito, yo soy de Tabasco, Villahermosa, un huevito, o sea, mi mamá le dice pueblo quieto también. También viví en Tampico, Tamaulipas, otro pueblo quieto, entonces sí se crece, se suele crecer con un, pues este es mi mundo, no, no va para allá, ¿no? Usualmente igual, las escuelas de monjas de pueblos chiquitos como que las estandarizan de, ah, es una persona callada de pueblo, como le dicen, ¿no? ¿Pudieras decir que entraba entre el aspecto de, pues yo era algo introvertida o no? Mira, siempre se me dio el platicar dentro del tranquilo o cómo eras entre lo de introvertida o extrovertido. Yo creo que siempre he sido más introvertida, o sea, en el sentido de esa definición de que recargo pilas estando sola y en grupos pequeños siempre me ha gustado más. Eh, pero a ver, tampoco, o sea, digo, es que, no sé, yo contrasto a veces con otras historias de personas cercanas que crecieron en ciudades más grandes o así, donde ser popular y todo, para mí era como las películas, o sea, Sí. cuando es un pueblito tan chiquito, todo el mundo es popular, casi todos, ¿no? O sea, todo el mundo se conoce y estás desde niño con la misma persona desde kinder, primaria y secundaria y se vuelven tus hermanitos y
Y eso pasa un poco a segundo plano, de si es popular, sí, o sea, un día te cae bien este y ya en primaria te llevas con otro, pero es algo como, no sé, la vida de pueblito de repente es muy, a veces siento muy sana hasta en ese sentido, entonces, no sé, o sea, como que lo veo así, tuve mis amigas que todavía conservo, amigos, amigas de esa época, pero en general mi personalidad siempre ha sido introvertida, o sea, pero sí, al estar en pueblito, pues hasta los introvertidos éramos populares, ¿no? Ahorita que dijiste lo de que conocer a todo el mundo, yo sentía que Villahermosa era así, de que pues, todo el mundo se Ujú. conoce, es una ciudad pequeña. Mis mejores amigos son de Monclova. Y cuando fui a Ya, Monclova, cerca. impresionante mira, ahí vive tal que tiene este coche tal, y todo el mundo sabía exactamente dónde vivía cada persona y hasta qué coche trae yo. Estábamos entrando apenas a la ciudad, ¿no? Pasaron 15 minutos y ya la habíamos cruzado todo. Y yo, ok, esto sí es chiquito. O sea, Villahermosa lo cruzas Pues en te estaba 30 hablando minutos. que, o sea, mi pueblo a lo mejor es 10 veces más chiquito que Monclova. Y Monclova es O chiquito. sea, entonces Monclova Monclova es es chico. chiquito. Entonces, o sea, Monclova es una ciudad. O sea, técnicamente Sí, donde yo estricto crecí sentido. tenía 20,000 habitantes. O sea, Ujú, y no sé, mi escuela, la escuela de monjas, la única escuela privada del pueblo. ujú, Había otras escuelas públicas. Mis papás, bueno, o sea, decidieron que nosotros nos educáramos en la única escuela privada del pueblo y, o sea, aparte eran, o sea, era crecer con las mismas personas que, o sea, desde las que entramos a kinder casi fuimos las mismas que nos graduamos en secundaria, ¿no? ujú. Más o menos algunos que se fueron integrando o saliendo, pero, o sea, es muy chiquito, entonces la dinámica de un pueblito es diferente en ese sentido, pero me gustó, o sea, es bonito porque yo recuerdo, o sea, tener esa libertad de que, o sea, yo salir a la calle, en esa época no estaba feo, después sí, como muchos lugares de México que dejaron de significar que si era pequeño era seguro. Ujú. A veces ahora creo que es al contrario, pero cuando a mí me tocó crecer ahí, era, o sea, totalmente normal salir de la casa de que tu mamá ni siquiera supiera exactamente dónde estabas, o sea, tenía una noción, ¿no? De que andabas jugando por ahí, por allá, pero era como, pues, agarrar la bici, irte al monte, explorar, o sea, y no pasaba nada y todo estaba bien y tus papás estaban tranquilos y entonces esa libertad que a otras personas que crecieron en ciudades grandes, en Ciudad de México, ahora donde vivo, así, pues es como no me dejaban ni ir a la tiendita de la esquina solo, ¿no? Entonces, creo que fue bonito crecer ahí para mí, o sea, nosotros teníamos aparte un rancho donde pasaba como un río pequeño, entonces mis memorias son pues estar con mis papás, mi familia, mis amigos, jugando a lo que sea, al aire libre, o sea, con mucha libertad, con mucha naturaleza. Eh, o sea, eso era para mí mi Six Flags o lo que sea, ¿no? Sí. O sea, ir a mi rancho con, o sea, tirarme un clavado al río y nadar y, o sea, tener las rodillas así moradas todo el tiempo y hacer como eso. Entonces, para mí fue muy bonito crecer ahí. Pero también fue bonito salir de ahí. Ya no me, o sea, en este momento no me gustaría seguir ahí, obviamente, pero, o sea, creo que esa combinación entre que crecí ahí, que tuve una infancia y que después, bueno, para poder estudiar tienes que salirte a otro lado, creo que fue ideal. O sea, a mí me encantó, la verdad. Sí, no, y se te nota la nostalgia del, no me acuerdo que de niña estaba aquí, o sea, se te nota el cariño excesivo que le tienen. He entrevistado a otras Sí, personas que además también crecieron o en rancho o en ciudades pequeñas y todo es un cariño del, pues sí, o sea, tuve que irme, pero no significa que no fuera fundamental y cuando voy para allá es mi máximo y todos me dicen lo mismo, es hasta sano, o sea, la vida caótica de la ciudad, es el aquí está todo sí, tranquilo, todo está quieto, vives en el campo, estamos bien, de los animales. Pero entre un sí. aspecto que me llamó mucho la atención sobre cuando me mencionaste lo de las monjas, que era lo que conocías, pero en ese aspecto también tenías el grado de rebeldía como cualquier adolescente, que se empieza a cuestionar lo que está bien y lo que está mal, empiezas a tener tu propia autonomía. En algún momento
todavía no quiero entrar en la parte de la economía, pero ya empezaste a cuestionar de que hay algo que no me cuadra tanto en el sistema de monjas, tanto en la sociedad, o seguimos viviendo la adolescencia, es mi adolescencia, me la paso bien con mis amigas y no hay más. No, sí llegaba, o sea, sí siempre fui como un poco profunda, o sea, sí tenía yo mucho, como, o sea, muchos cuestionamientos que aunque no fuera yo la personalidad de rebelde de irlos a encarar y así, o sea, sí era algo que les preguntaba hasta, o sea, dentro de mi personalidad o lo que sea, o sea, sí era como algo que cuestionaba varias cosas, o sea, porque a ver, al final, o sea, entiendo hasta cierto punto, todo mi kinder primaria fue bastante bonito igual, ahí, o sea, mi conflicto en esa escuela empieza ya cuando te vuelves puberto adolescente, que aparte ellas también se vuelven mucho más, pues no es lo mismo tener a una niña tierna Claro. de 6 años que a una adolescente de 14 15 y, o sea, y era mixto además el colegio, afortunadamente. Eh, entonces yo, claro, veía muchas cosas, pues que, o sea, que no me cuadraban mucho y que afortunadamente también contrastaban mucho con la educación que me daban mis papás, que siempre fueron más liberales, no per se, o sea, comparado con a lo mejor el resto súper liberales, pero al menos comparados con las personas de ese pueblo, o sea, estoy hablando de un pueblito chiquito Ujú. en el norte de México, o sea, entonces la gente es conservadora en general, pero mi mamá, por ejemplo, viene de Guadalajara, no es de ese pueblo, o sea, como que traían otra mentalidad y entonces contrastaba un poco afortunadamente, pero pues esta visión de ellas, de las mujeres, o sea, uy, no sé, controlar, o sea, para ellas era lo peor que podías hacer, o sea, no era, o sea, no era nada más que tener novios, era lo peor que podías hacer para ellas, ¿no? Y si tenías novio, o sea, incluso estando, no sé, tu novio de la misma, no mi caso, pero sí de mis amigas que llegaron a andar con alguien, a ver, de manita sudada ahí con alguien del salón, la mala era la mujer, no el niño, o sea, era la niña, o sea, y la regañada, y, o sea, cosas así nos llevaban, me acuerdo una conferencia de un tipo que yo no sé qué credenciales mostró para llegar a presentar eso, pero o sea, eran cosas que iba ese hombre a hacer una conferencia me acuerdo mucho que preguntaba, ¿a quién le gusta comprar zapatos usados? Pues obviamente nadie levantaba la mano, no a todos les gusta comprar zapatos nuevos. Bueno, lo mismo a los hombres, o sea, no nos gusta tener una mujer usada. Yo me casé con mi esposa porque se guardó para mí hasta el matrimonio. O sea, Oh, eso te estoy hablando real, besos, una besos. conferencia. Entonces, yo no era la niña rebelde que levantaba la mano en esa conferencia de a ver, ¿de qué está hablando? Pero sí llegaba a mi casa a decir a mi mamá, oye, es que esto no me cuadra. Y afortunadamente mi mamá decía, oye, a ver, ok, hay cosas que se están pasando, sin embargo, creemos que es la mejor escuela académicamente, toma lo bueno, Sí. desecha lo malo, no les hagas caso, o sea, como que tuve por ahí también mucho, o sea, que me fueron, o sea, mucha liberación por parte de, o sea, de mi familia, que no estuve contenida como si fuera solamente, o sea, que también en casa estuviera así, afortunadamente, ¿no? Y otro tipo de cosas que pues a mí no me cuadraban, ¿no? Me acuerdo también una vez hicimos una kermés, o sea, y esto salió de un grupo de amigos, o sea, ni siquiera era parte de una iniciativa oficial del colegio, de un grupo de amigos de ayudar a alguien, no sé, alguien que, para serte honesta, ya ni me acuerdo cuál era la causa, algún niño que necesitaba una operación o algo así. Hicimos una kermés y compramos todo, o sea, de nuestro dinero pusimos para comprar salchichas, pan, chili dog que se usa ya para los hot dogs, todo y hubo un grupo de música en vivo y todo, hicimos una kermés y todo lo recaudado iba a ser para esa X causa. Pero luego ya, o sea, la madre superiora nos ayudó a poner todo el puesto, a abrir todos los paquetes de salchichas y chili dog y todo. Y de repente llega y dice, oigan,
es viernes y es Semana Santa. Y no se Entonces come no carne. se come carne. Nos confiscó todas las salchichas Oh. y todos los niños hambrientos en la kermés fue de, bueno, véndeme el pan con el chili dog y la madre viendo así de que no, contiene carne, también se va, nos dejó con los puros panes. Entonces, para mí esas cosas ya no tenían sentido, porque era como, o sea, ¿qué es más importante? Hacerle caso a una regla relativamente, o sea, de haber no comer carne en viernes de cuaresma o ayudar al niño, o sea, realmente creo que no tenía sentido y ahí fue donde, o sea, para mí sí, pues ya muchas cosas fue como, a ver, que entre por aquí, salga por allá, o sea, igual en el salón había por ahí un letrero con, no te miento, con letras así como de esas que chorrean sangre, como de película Ajá. ochentera de terror que decía Dios me ve, no me acuerdo. Pero yo no entendía por qué me lo pones con letras Sí, o de sea, terror, elige otra eran verdes, no tipografía, eran por rojas. favor. O sea, la tipografía al menos no era roja, era verde, pero, o sea, no sé, era como un poco, o sea, en ese extremo, o sea, sí, 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 esa caricatura así tal cual, Sí. ¿no? Mm, Mm, sí. entonces, bueno, ahí fue, sí, dime. Fíjate que yo crecí en una escuela religiosa por elección propia, ¿no? En la secundaria, yo estuve en una escuela laica todo el tiempo, pero empecé a tener formación católica por decisión propia como en secundaria. De ahí viene mi tema de la economía, pero de eso después te platico, porque viene por eso que quise estudiar economía. Entonces, pero a mí me tocó como que el otro lado, el otro contraste de que a mí siempre es a ver, la religión católica es así y el padre me decía, pero a ver, también relájate un buen, o sea, no te martirices, no te sacrifiques. Por ejemplo, del viernes de cuaresma, a ver, estábamos en misiones, yo fui de los misioneros que van a los pueblos pobres y todo eso, y es a ver, lo único que hay es cerdo, cómanselo, o sea, no pasa nada porque la persona del pueblo no te puede Sí, dar otra cosa. No se lo vas a rechazar por decirle, oye, es que no puedo comer carne. Pues no, agradece y haces otro tipo de sacrificio. No es un trueque, pero no, la intención no es comer carne o no comer carne, es entender por qué no se comería carne. claro, Entonces, cámbienlo en nosotros. Pues, y eso fue en secundaria, o sea, fundamental que de esa edad te pongan cierto tipo de planteamientos de, güey, sí. no es a O sea, yo también tuve maestras de todo, ¿no? O sea, igual la madre que nos dio, o sea, estaba al frente del grupo de sexto de primaria, era así. O Ujú, sea, en que a ella le tocaba como darnos la parte de educación sexual de sexto de primaria y ella era muy, o sea, recuerdo que lo hacía muy bonito. O sea, ujú, de que, a ver, esto es natural, Dios lo creó, o sea, el hombre, o sea, no sé, lo hacía ver muy, nada morboso. O ujú. sea, pero la que me tocó en quinto era al revés, o sea, era como, a ver, vamos a hablar del aparato reproductor de las niñas, entonces los niños sálganse. ¿Por Ah, qué no van a entender los niños? O sí. sea, es ciencia al final de cuentas. Pero bueno, creo que variaba mucho dependiendo de quién estuviera al frente. Había de todo. O sea, había unas mucho más liberales y otras muchísimo menos liberales, pero pues te digo, al final tuve la suerte de que lo que realmente importaba, que era mi núcleo familiar, pues nunca fueron tan machistas, entonces por ahí ya pues no pasó a mayores, fue como anécdotas de secundaria. Y en la época de la preparatoria, a mí me fascina esa época, sobre todo último año de prepa, porque ya empiezan las conversaciones de qué vas a estudiar. No, mira, Juanita va a ser doctora, mira, Pedrito quiere ser filósofo, jajaja, se va a morir de hambre. ¿Cómo era, cómo fue para ti esa etapa de empezar a elegir a lo que se supone que uno se tiene que dedicar el resto de su vida? Yo quería estudiar todo, o sea, a mí la prepa igual me gustó mucho, ya la prepa era, o sea, como afiliada a la Universidad Autónoma de Coahuila y aparte mi papá había sido maestro y cuando yo entré era subdirector de esa preparatoria, entonces lo que puede parecer incómodo, bueno, mi papá ya falleció, ahorita aparte lo recuerdo con mucho cariño porque, o sea, mi papá era
el maestro que todo el mundo, bueno, hasta donde yo sea, todo el mundo le caía bien y era Ajá. muy chistoso y entonces, pues como que mi papá impactó mucho esa parte de mi vida. eh, y, o sea, esa prepa era en teoría como, pues no sé cómo le llaman, pero como muy dirigida a profesionalizar, no era una escuela técnica, ni era, o sea, de esas prepas de 3 años que estudias, o sea, ahí era prepa que de aquí más bien queremos que saltes a la carrera, o sea, esta prepa no es para alguien que ya no piensa seguir estudiando, entonces es como ahórrate un año porque ya te vamos a dirigir a lo que quieras estudiar. Un poco ese es el modelo de preparatorias de la universidad donde estudié. Y entonces fueron 2 años, nada más cortito. Eh, pero entonces desde un inicio, desde que estás en prepa, ya tienes que más o menos saber a dónde, porque ya tienes que tomar materias optativas que te van a dirigir hacia esa área. O sea, si tú quieres estudiar medicina, entonces ya para el segundo año tú ya tienes que estar tomando, o sea, biología mucho más avanzada que los demás. O sea, a lo mejor todos toman en el año uno biología general, pero si tú vas a medicina, pues tomas biología 2 3 quizás, química, lo que sea. Entonces, al menos tienes que dirigirte a un área que más o menos vaya a ser acorde, porque si vas a estudiar arquitectura, pues te van a estudiar dibujo, etcétera. Eh, entonces, desde siempre, desde que yo entré, era de que qué voy a estudiar, qué voy a estudiar. Y la verdad es que mi problema era, yo quiero estudiar todo. O sea, todavía lo haría. O sea, si pudiera vivir de eso, o sea, yo viviría de estudiar carreras. Yo quería, o sea, yo podría haber, no sé, ser bióloga todavía, o sea, nunca desistí de eso, ser geóloga, ser, o sea, yo quería estudiar todo y ni siquiera todo de ciencias, o sea, incluso a mí me gusta dibujar y todo, yo también quería estudiar diseño, quería estudiar, o sea, todo, o sea, de verdad que, o sea, soy amante del conocimiento y sé que una vida es muy poca para como acumular todo lo que me gustaría y para mí era como, es que quiero estudiar todo. Ujú. Al final, ¿cómo fue que me orienté a economía? No sé, porque, o sea, de repente estaba entre, incluso de esas carreras hasta raras, ¿no? Ingeniería genética, quién sabe qué, o sea, porque se oía padre. Eh, Pero bueno, yo tenía algo claro que era, o sea, quiero estudiar algo que de verdad lo tenga que estudiar, que no lo pueda hacer si no lo estudio, o sea, porque por ejemplo quería, no sé, me gusta el diseño, me gustaba diseño y todo, y hasta yo ahí medio hacía mis pininos en diseños y cositas. Pues decía, bueno, si yo lo estoy haciendo ahorita, o sea, no, yo quiero algo que digas, o sea, estudié esto y wow, y que la Ok. gente diga qué difícil, o sea, no sé, era egocentrismo quizás de prepa o de, no sé, un poco ególatra a lo mejor, pero yo quería algo difícil así. Irónicamente terminé estudiando la carrera que tú sabes, cualquiera se quede experto, o sea, al final ocurrió todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo decía, no, bueno, diseño no, porque al final creo que, digo, al final son técnicas y cosas y no me da esa como, ese reto que quiero como que sea algo difícil y que la gente, o sea, no sé, yo por ejemplo, mi hermano mayor estudió economía, jamás en la vida me habló de economía ni nada, pero yo veía a mi mamá, me lleva muchos años, él me lleva 12 años, entonces para cuando él estaba estudiando economía yo tenía 5 años. Ujú. Entonces yo veía que, pues mi mamá decía, ah, estoy estudiando economía, qué difícil, que Sí. no sé, que así como que la gente le contestaba, wow. Y esa era mi, o sea, por eso creo que al final estudié economía, por eso y otras cosas. O sea, a ver, pude, te digo, haber estudiado biología, pero a lo mejor biología no existía en Coahuila, te quedas con esa idea de, pero ¿qué voy a trabajar? Pude haber estudiado geología, pero igual, ¿hasta dónde está esa carrera y de qué voy a trabajar? Eh, y, o sea, muchas tantas, ¿no? Antropología y demás, ¿dónde está esa carrera? ¿De qué voy a trabajar? Etcétera. Entonces creo que economía se me hizo algo que, o sea, era
cómodo para mi familia de que estaba cerca, de que yo no quería que mis papás gastaran demasiado en mandarme mucho más lejos de lo que mis hermanos ya estaban como que pues en Saltillo estudiando y yo decía, bueno, ya, o sea, ya están gastando en una casa de estudiantes para mi hermano, pues me voy a vivir con él y ya, ayudo un poco a la familia, ¿no? Eh, y creo que por eso, o sea, al final, pero bueno, por ejemplo, yo sí pasaba las noches, no sé, miércoles, creo que eran, o sea, a las 10 11 de la noche viendo entre tres, o no me acuerdo cómo se llamaban esos programas, tipo tercer grado, y Ajá. había uno que creo que se llamaba Entre tres de, de TV Azteca, me parece, o Andrés Oppenheimer, que, o Ujú. sea, de repente hablaba, no sé, de temas económicos. Y me llamaban la atención, o sea, yo los veía ahí en la tele hablando de cosas interesantes y decía, ah, se oyen muy padres, se oyen muy cultos y demás. Pero para serte honesta, entré con una, o sea, solamente por eso, por esa idea de, ay, yo quiero verme así de interesante y de, De que el pero no, título no de, ay, es tenía economista. tal cual. Tal cual, por eso estudié eso, o sea, pero si te soy honesta, al final me encantó y creo que si hubiera entrado por otros motivos a geología o lo que sea, me hubiera encantado, porque en verdad creo que yo hubiera sido feliz en muchas carreras. Ahora caí en economía y la amo, o sea, y me dio mucho a mi vida y, y creo que, o sea, somos muy compatibles, pero o sea, no lo pensé, o sea, fue eso, nada más, como Tocó. ese de que yo me quiero ver así Ajá. de intelectual. Tengo demasiados amigos que empezaron una carrera por eso. Yo sé que hay gente que hizo eso. Hice como una sección de qué carrera estudiar, pero en el sentido del, a ver, estos son los ingresos promedio de si estudias esta ingeniería, estas son las universidades, estos son los estados que nos hay más contrataciones, o sea, para que no elijan una carrera así, pues porque suena chido, por ejemplo, ¿no? O sea, uno sé ni a qué se dedica, bueno, a ver, un poquito de espectro de lo que Ujú, puedes encontrar. Entonces, mucha gente diciendo, güey, ¿cómo no vi este video antes? Voy en sexto semestre de X cosa y nunca me gustó. Solo lo hice porque mis papás querían o porque sonaba increíble y ese, güey, claro, ya te pueden cambiar de carreras, ya no pasa nada. Antes, porque ves que antes igual se veía como sí, que te equivocaste, ¿no? Ahora la acabas. sí. Ahorita ya varias universidades ponen el modelo de tronco común. Nada, incluso ¿Cuál es? antes ni siquiera te dejaban escoger. A eso iba, Sí, justamente claro. te me Pues adelantaste una. mira, creo que sí, sí. Dale, dale. Sí, o sea, bueno, solo regresando un poco a reforzar, o sea, creo que si no me hubiera gustado, sí hubiera saltado, este, de ahí, pero, o sea, te soy sincera, desde la materia de economía, introducción a la economía, uno fue como, amo, o sea, para mí fue como, wow, o sea, voy a aprender a interpretar el mundo, o sea, para mí, eh, bueno, para mí eso me dio economía, como, o sea, fuera de, a ver, ni siquiera estudié así como que en una escuela top elite de economía, me hubiera encantado. Y como escuela pública tenía muchas deficiencias que a mí o sea, que dan coraje o así porque quieres, o sea, estás poniendo tu pasión en estudiar algo y dedicarte, a veces los maestros no tienen el mismo compromiso, pero lo que más, o sea, creo que es, o sea, como ese filtro que te da la carrera, si lo, al menos, no voy a decir si lo haces bien, porque no creo que haya una sola forma, pero, o sea, si le entiendes a la lógica, por así decirlo, o sea, ese filtro que te da para analizar cualquier cosa de tu vida, del donde sea, de tu trabajo, de lo que sea que te dediques, tu vida personal, o sea, creo que ese filtro que te da para saber analizar o que te entrena para leer, para investigar, para hacer, o sea, cosas, o sea, eso fue lo que a mí más me aportó, o sea, entonces sí siento que fue como una carrera para entender el mundo un Ujú. poco. Eh,
cómo funciona y a mí me encantó. O sea, yo soy muy feliz siendo economista y encontré una pasión te decía al principio, en explicar la vida con economía tanto puedo, pero sí, o sea, no, creo que no es fácil encontrar qué te gusta o qué vocación o que incluso tengas, o sea, incluso no nada más de encontrarlo y saber qué te gusta, qué quieres, etcétera, sino además, pues tener ciertos privilegios que en este país también son muchos limitantes, desde que tu familia te apoye, desde que te permitan estudiar lo que tú quieras, desde que tengas pues los recursos para hacerlo. Si estás en un pueblo, por ejemplo, pues es moverte y es hacer todo, o sea, muchísimos más sacrificios y muchísimo más gastos que alguien que a lo mejor ya está en la ciudad. Entonces, no es fácil, honestamente, terminar dedicándote a algo que te gusta, así que en ese sentido me siento muy afortunada. Ujú. E incluso hay un aspecto que a mí me gusta mucho introducirlo cuando hay una invitada, el aspecto de ser mujer. ¿Cómo, desde tu perspectiva, crees que hubo no sé si llamarlo discriminación o incluso limitante, una parte en el que se juzgó la carrera que elegiste? No sé si, no sé en tu universidad, pero al menos en la mía, yo empecé en la Náhuac Norte y habían en mi generación 4 mujeres, a lo mucho 5, si mal no recuerdo, y después me pasé a otra universidad, al TEC, y eran igual el 10% de los estudiantes. O sea, no es una carrera usualmente elegida por mujeres. ¿En tu momento sentiste que hubo una limitante y estando en la carrera, igual de que sí había un trato diferente hacia ti por el aspecto de ser mujer? No, o sea, creo que dime si escuché por ahí mis audífonos que se están descargando, no sé si de pronto me llegues a dejar de escuchar, entonces me los voy a quitar un poquito, a ver si no, o se pierde un poquito la calidad. Eh, No, ahora no se escuchó nada. a ver, dame un Ahí segundo. está. Ahí todavía no. Sí, ahí estás, ¿Ya? perfecto. Perfecto. En mi universidad, o sea, creo que no había así tanta diferencia entre hombres y mujeres en cantidad. Eh, pero si te soy honesta, o sea, el ser mujer nunca, o sea, para mí no, o sea, no ha significado ningún tipo de obstáculo en ningún lado, o sea, ni en la universidad, ni en ningún trabajo, ni en mi familia, o sea, te digo, o sea, lo mucho en la como secundaria, que eran, o sea, que era el colegio de monjas ahí que tenían ciertas ideas, pero pues te digo, lo contrastaba mi familia, nunca fue así, mi familia siempre fue muy, o sea, me empoderaba mucho y nunca ni siquiera fue como hacer una diferenciación y pues sé que a lo mejor tampoco es el caso de todas las mujeres, entonces en ese sentido igual, o sea, me siento muy afortunada al respecto, o sea, para mí no, nunca ha significado un problema o un obstáculo, algo que yo diga que tengo una queja, para nada. Ujú. Y hay una parte que dijiste cuando entraste a la carrera, que para mí es fundamental y me encantan los memes de eso, pero un poquito de contexto. Yo empecé a estudiar economía porque en las misiones que te conté de ir a los pueblos pobres, en mis primeras misiones, yo iba en primera secundaria, 12 13 años, si mal no recuerdo. Yo quería estudiar astrofísica. Me acuesto después de estar una semana, 9 días en el pueblo, prendo el clima, me acuesto en mi camita, me dice mi mamá, en un ratito te bajas a comer, y yo, Simón, me bañé después de una semana sin poderme bañar ni nada, y en eso que estaba acostado viendo el techo, como que me entró un momento, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, en el sentido ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo puedo acostarme, tener poder prender el aire sin problema? Tengo el teléfono, tengo la comodidad de mi cama. Dije, algo no me está cuadrando bien en esto. Y en eso me acuerdo que llegué con mi mamá y le pregunté, oye, ¿por qué esto?
Uy, te me trabaste. No sé si me sigues escuchando. Tenemos unas pequeñas fallas técnicas, pero estamos de vuelta, gente. Entonces te digo, yo estaba en misiones, regresé, me acosté en mi cama y me puse a pensar ¿por qué yo tengo la tranquilidad de prender el clima, tener mi teléfono, acostarme en mi cama, sin tener un mérito propio y el niño con el que estuve jugando ayer o hoy mismo en la mañana, me fui y se tiene que poner a trabajar, porque si no, no come ese día. Y dije, chinga, como que me causó esa inquietud. Y llegué con mi mamá, le dije, oye, Ujú. mamá, le planteo mi inquietud. Y mi mamá, pues, mira, pues además de que tenemos la bendición de tener cierto estilo de vida, igual fíjate que yo trabajo, el shalala, y tu papá también, y tu abuelo, tus abuelos y todo, y yo, no me convences. O sea, entiendo el aspecto, o sea, entiendo tu punto, pero el señor del pueblo que se levanta a las 4 de la mañana también se parte su madre. Entonces no sé, no me convenciste, pero gracias, ma. Y llegué a la escuela y le pregunté lo mismo a mis profes, misma respuesta, y yo, no, algo no me está llenando. Y en esto, pues empecé a investigar pues, qué onda, ¿no? Mis cuestionamientos. Y en eso empieza ya la parte la parte de la economía, la parte de la política, del derecho, y yo quiero esto. O sea, algo está mal. O sea, algo no me está cuadrando en lo que dice la gente y lo que parece ser. Entonces, yo para el derecho fui malísimo. O sea, yo llevé una clase de derecho pésimo. A mí todo Ujú. me sonaba igual. Entonces dije, ok, derecho no es el aspecto en el que quiero trabajar para ayudar a estas personas y hacer un cambio, ¿no? Siempre se me dieron los números muy bien. Dije, economía, yo quiero estudiar esto, ¿no? Llegué a la carrera y ya sabes, yo voy a sacar a todos de la pobreza. Fácil. Después de la primera clase de macroeconomía, nada más. Es tan obvio, es bien fácil. ¿Por qué no solo hacen esto? Y ya conforme vas avanzando en macroeconomía, dices, ok, no está tan fácil como uno puede pensar, pero justamente esa es la pregunta. ¿Cómo fue cambiando tu visión del mundo desde que llegaste a la carrera, o sea, la que tenías, con la parte de cuando ya estás y con la parte de cuando ya saliste? Mm, o sea, bueno, cuando llegué, o sea, era pura curiosidad, ¿no? O sea, cosas, o sea, y te van haciendo clics, cosas que a lo mejor dices, ay, como nunca me lo pregunté, o sea, Sí. desde cosas tan burdas como, a ver, ¿por qué no imprimimos dinero? ¿No? O sea, que a lo mejor en primaria se vale que pienses así, pero después ya no. Entonces, o sea, ya cuando entiendes exactamente cosas tan básicas, porque el dólar, porque no sé qué, o sea, para mí empezó a reforzar, o sea, un poco el ir, este, pues tachando ciertas curiosidades y de pronto ya, pues, tener otras nuevas. Eh, de cierta manera, o sea, en la carrera, o sea, bueno, yo estudié en una escuela pública y yo empecé o sea, yo empecé mi carrera en el 2006. Ujú. Entonces, agosto 2006, cuando era justamente acaba de pasar lo de voto por voto, casilla Sí, por casilla. época de Calderón, claro. Entonces, entonces yo entré de 17, yo ni siquiera pude votar esas elecciones, pero me tocó estar en la escuela y en toda esa como grilla política de muchos maestros o sea, eran muy admiradores del actual presidente o sea, era como intenso, era un ambiente intenso. Entonces, yo me acuerdo, no sé, lo primero que me dijeron es Adam Smith es el padre de la economía y escribió La riqueza de las naciones en 1776, que dio la. Entonces yo dije, bueno, si ese es el libro que hace que nazca, digamos, esta ciencia como tal ya, y es la persona, pues lo voy a leer. Entonces, lo primero que hice, yo creo que en el primer mes que entré, que no estaba para nada en ninguna de mis materias decir, léete La riqueza de las naciones, fue pues, leerme La riqueza de las naciones pues dice cosas básicas que ahora son más o menos bien sabidas, no para todos, pero
que me hacían clic, o sea, todo el tiempo para mí la carrera fue como clics, Sí. entonces como de, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Y después de ahí, o sea, empezar, fue mucho un ejercicio muy autodidacta, la verdad, o sea, de empezar a buscar autores que a mí me hicieran sentir ese fuego de estoy entendiendo algo, porque honestamente o sea, en las clases a veces no encontraba eso. O sea, mi maestra de introducción a la economía tenía dos maestros, uno espectacular que fue alumno de Milton Friedman y Oh, muy padre, pero por alguna razón compartía la clase con otra maestra que no es que quiera hablar mal, pero, o sea, ella llegaba, me acuerdo, llegó una vez con un póster que decía paro nacional, exigimos, quién sabe qué, y se lo pegó con cinta al cuerpo. Y llega así, se presenta a dar clases, y me acuerdo que entre los pliegos petitorios de su póster decía, exigimos que, o sea, como que no haya importación de maíz y que la tortilla cueste, yo qué sé cuánto costaba en ese entonces, pero vamos a decir 10 pesos o no sí. sé, o sea, a lo mejor menos, ¿no? Porque entonces costaba menos todavía. Y entonces, o sea, yo tenía 17 años, llevaba 3 meses a lo mejor estudiando esa carrera y yo me acuerdo que le decía, maestra, pero es que no me hace sentido, me están explicando de oferta y demanda, o sea, ¿cómo es que quieren limitar la importación de maíz, es decir, reducir la oferta disponible de maíz y todavía quieren que cueste 10 pesos? No me hace sentido, o sea, ¿por qué mi maestra de introducción a la economía está pidiendo eso? Que no, o sea, que es un analfabeto económico para mí, ¿no? O Sí. sea, y era como, o sea, sí fue igual ahí encontrar como un poquito de esa rebeldía en la universidad que ya mostré un poquito más. Y o sea, era como, es que no me hace ningún sentido. Y era empezar, bueno, entonces, ¿qué sí me hace sentido? Entonces, ¿qué libros sí tengo que leer en mis tiempos libres fuera de mis clases? Porque, digamos, yo llevé dos economías marxistas, y o sea, era como, no sé, está bien que lo leas de historia, pero es que me parece que ya está bastante muy refutado esto. Entonces, o sea, ¿cómo sí podemos, pues, entender un poquito de buena teoría económica que de verdad podamos aplicar y hacer buenas políticas o lo que sea, ¿no? Entonces era como buscar ese un poco autodidactamente esos autores, esas ideas, o sea, que me siguieran como alimentando esa pasión de seguir leyendo, aprendiendo. Y pues ahí fue que, o sea, me nutrió mucho hasta en el aspecto personal, porque creo que llega a ser hasta pues una filosofía de vida, o sea, para mí, o sea, eh, a ver, no me gusta las etiquetas y en economía se da mucho, ¿no? Si eres keynesiano, marxista, o sea, creo que de todo se puede aprender y no me gusta catalogarme de una u otra forma, pero, o sea, me gusta, o sea, la teoría económica, la libertad económica, o sea, creo que, a ver, amo esta carrera, o sea, lo que más amo es como esto donde, o sea, las ideas de libertad y demás que creo que llevé a un punto personal que para mí son principios que rigen mi vida actualmente fuera de lo que tiene que ver con economía, que es la responsabilidad individual, o sea, la lucha por las libertades de todo tipo, o sea, eso para mí me apasiona mucho y siempre ha sido, o sea, ha regido mi vida desde entonces. Y en aspectos que después de salir de la carrera, o sea, para mí me dio una brújula muy clara de cómo tenía que ser yo como profesional, o sea, cómo tenía que yo comportarme en el mundo laboral, o sea, si yo quería para mí mi propio beneficio, crecer profesionalmente, o sea, qué tenía que aportar, o sea, cómo, o sea, arriesgarme por mi propio pellejo y cómo, o sea, apropiarme de mis pérdidas y de mis ganancias y todo. O sea, creo que eso me dio una brújula muy clara en mi vida profesional y en mi vida personal.
de cómo tomar decisiones después de que te enfrentas al mundo real y para mí, pues me cambió la vida, o sea, honestamente, bueno, no sé si me cambió la vida, o sea, me dio un norte, me dio una brújula, me dio estructura, me dio, creo que disciplina, me dio, o sea, pues creo que todo lo que he podido cosechar, eh, pues ha venido de seguir ese tipo pues no sé, en mi vida, ese tipo de filosofía, si lo quieres llamar así, o sea, creo que en algún punto puede caer como filosofía personal, que viene a lo mejor inspirada de autores que leí que hablan de teoría económica, ¿no? Pero que para mí, o sea, significó llevarlo a un punto de aprenderle, o sea, esa parte personal de cómo puedo ser mejor profesionista. Entonces creo que en resumen, empezó de la curiosidad al ir como sintiendo esta pasión en el pecho de, wow, me hace clic, me hace sentido. Claro, tiene todo el sentido del mundo a incluso llevarlo a un tema ya mucho más personal de cómo llevar mis acciones o mi vida personal y profesional, o sea, con qué brújula llevarlo. Sí, fíjate que dijiste muchos puntos importantes que muchos me preguntan eso, o sea, cuando doy conferencias y todo eso, o platico con gente normal, de que, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, primero, para los estudiantes que nos escuchan, como cualquier carrera, tienes que ser autodidacta, o sea, no te quedes nada más con lo de la universidad, no te estanques ahí, pero en economía particularmente, más, o sea, todavía más. Hay mil aspectos, mil maneras de ver la economía porque no es exacta, es una ciencia social. No te encasilles en ninguna, lee todas, quédate con lo bueno de la que quieras, pero entra mucho el aspecto filosófico igual, porque muchos economistas eran filósofos o viceversa, o sea, van muy de la Ujú. mano. Entonces, siempre fue como que tu filosofía sí refleja tu pensamiento económico, porque también está dentro de tu esquema de valores, porque todo está conectado, ¿no? Entonces, la filosofía antes, para los que no sepan, también antes era la economía antes era una filosofía, antes de ser propiamente ciencia. Entonces, pues empezó a leer mucho de filosofía por gusto, terminé dándome cuenta que van de la mano, igual vas en la cara y dices, por eso esto, por eso aquello, ay, con razón aquí, con razón acá, y esos choques de igual de como lo tu maestra de, pero ¿qué no se supone que estoy viendo un modelo? ¿Por qué se está quejando lo que se supone que no tiene sentido? Entonces, si hay estudiantes Sí. de economía primerizos, aguanten, todo tiene sentido después, o sea, todo es son etapas, ¿no? De que, ok, o sea, depende, vaya, la gran respuesta del depende. Pero justamente cuando sales de la carrera y ya empiezas la vida profesional y obviamente marca un cambio entre el que, ok, ya es una brújula, ya más o menos sé hacia dónde me quiero orientar en el aspecto económico y laboral y hasta cierto punto igual personal. ¿Cómo llega este cambio en, no es lo mismo el recién egresado que ya el trabajador, ¿no? La parte seria. ¿Cómo pudieras decir tú que hubiera que has querido aplicar lo que conoces, la brújula, dentro de la parte de la enseñanza? Porque no es lo mismo una persona, un egresado normal de economía, que trabaja en un banco, trabajo aquí en políticas públicas. No, tú además lo quieres enseñar. ¿Dónde entra este aspecto del quiero además transmitir lo que sé? Eh, pues digo, creo que, o sea, incluso después de egresado, o sea, es un proceso largo a veces entender dónde lo puedes aplicar. O sea, para mí, por ejemplo, me llegué a encontrar gente después de que nos graduamos. Yo por mucho, o sea, empecé como a trabajar en áreas medio administrativas, financieras, en empresas grandes de automotrices en Coahuila, pero más en la parte financiera. eh, que me dio herramientas la economía, pero pues no era eso lo que estudié per se, ¿no? O sea, podía desarrollar cosas de acuerdo a lo que aprendí, pero no era eso lo que me enseñaron. Y llegué a encontrarme compañeros de repente en algún lado y era, es que, ¿por qué estudié esto? No nos enseñaron nada. Sí Y pasa. entonces, o sea, creo que también es una responsabilidad nuestra que a lo mejor
tanto como desde que estás en la carrera, porque también hay gente que creo que se la pasa, o sea, recibiendo lo que da el maestro y haciendo el examen para pasar. O sea, creo que yo tuve la fortuna de que al menos estas cosas como el póster de mi maestra me hiciera ir como un poquito de, a ver, no, o sea, voy a leer otra persona, ¿no? Entonces, ser un poquito más autodidacta que saqué un poquito más de, o sea, de tiempo para mí. Pero creo que a lo que voy es que creo que es una responsabilidad propia, independientemente de si tu universidad es la mejor o no tan buena, o lo que sea que estés estudiando, es una responsabilidad nuestra que vamos a aprender y ya después, ¿cómo lo o sea, cómo vas a ser lo suficientemente astuto, creativo, lo que sea, para saber cómo aplicarlo? Porque es verdad, llegas al campo laboral y claro que no o sea, en el trabajo no te va a venir la misma pregunta de Macrolandia que, o sea, pues claro que no, o sea, no es ese ámbito, pero lo que estudiaste o lo que te pudieron enseñar y lo que tú también pudiste aprender, ¿cómo lo puedes? O sea, es más como a veces habilidades de cómo desarrollar un pensamiento crítico, cómo desarrollar aptitudes y demás, y cómo lo voy a como pues, eh, aplicar, ¿no? En lo que estés haciendo. Entonces creo que ahí, cuando yo veía a estos compañeros, decía, sí, bueno, sí, no es tan fácil, creo que no había tanto campo laboral para economistas. Pero después dije, no, o sea, creo que es hacerte tu propio caminito también. O sea, si en las empresas no saben a veces qué es un economista, entonces nos toca a nosotros enseñar la capacidad de lo que sí, o sea, lo que aprendimos y lo que podemos hacer. Y a mí me costó trabajo, o sea, fue como todo este trayecto que uno no sabe. Por ejemplo, yo en mis primeras entrevistas, pues lo que buscaban eran contadores. Por alguna razón hablaban ahí uno que otro economista que salía en el arroz. Y entonces llegaban y me preguntaban cosas y yo decía, pues no sé, pero aprendo rápido. No, o sea, no, pero, o sea, y entonces yo trataba como de hacer este tipo de afirmaciones, no, pero lo aprendo, no pasa nada, o sea, yo puedo y nunca me hablaron. Y la vez que yo ya estaba cansada y fue una entrevista que me dijeron, es para un trabajo y cuando llego era para unas prácticas. Entonces, yo ya había hecho prácticas, yo ya no quería hacer prácticas y yo estaba enojada en la entrevista porque me dijeron que era trabajo, o sea, son prácticas. Hice la entrevista más honesta porque yo estaba enojada, entonces no pretendía quedarme Sí, ahí. sí, yo Y nada más entonces estaba era viendo como, esto. oye, ¿sabes hacer esto? No sé qué, buscando un contador. Yo no, porque no soy contadora. O sea, a ver, yo soy economista. Estudié una materia de contabilidad como lo pudo haber estudiado algún ingeniero. No sé contabilidad. Ah, bueno, entonces me decía, entonces, ¿qué sí sabes hacer? Y ahí fue donde, o sea, o sea, yo ahí muy creída, ¿verdad? De, yo no soy contadora, bueno, entonces, ¿qué sí eres? Y ahí, o sea, te toca decir, bueno, o sea, es que tengo una capacidad analítica mayor en números, lo que sea que puedas decir, ¿no? Me contrataron ese día, o sea, las entrevistas más honestas, empecé a entender que esa era la forma en la que al menos a mí me funcionaba. O sea, no tratar de hacerme pasar por un contador que no era y decir, ay, pero lo puedo aprender, sino entonces decirles, ok, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué sí eres y qué puedes aplicar? Y en ese sentido es a lo que voy, que es una responsabilidad ya nuestra también. O sea, de qué pudiste aprender, de cómo lo vas a aplicar y, o sea, de que eres capaz. Pues digo, al final, pues, el mundo no está hecho pues, que caminemos en alfombra, ¿no? O sea, estudiaste lo que estudiaste, entonces ahora te toca entrarle al mundo y si no entiendes lo que estudiaste, no es culpa de ellos. Entonces, demuéstrales que estudiaste y que eres capaz, pero para eso tuviste que un poquito pues también ser muy consciente tú. Y eso no es algo que se dé tan fácil. O sea, no es como que yo hice esa entrevista y también me entró, o sea, me costó un buen rato en mis trabajos entender cuál era mi capacidad diferente a mis otros compañeros que eran contadores y dónde yo podía, o sea, dónde yo sacaba una ventaja, dónde no, dónde tenía que echarle ganas y aprender. Y obviamente también eso que eres estudiante y de pronto eres muy no, los contadores o los de merca, o sea, como que yo soy economista, no, eso también en el mundo laboral queda totalmente
descartado, porque te das cuenta que si eres tan arrogante para no querer aprender de otras pues ciencias o técnicas o profesiones, lo que sea, pues te vas a quedar, no sé, como incompleto toda la vida. O sea, ¿por qué no aprenderle del compañero que estudió mercado, del compañero que estudió contabilidad y te vas reforzando? Entonces, para mí, pues eso fue la clave, o sea, entender que era mi responsabilidad, entonces ver qué aprendí, qué voy a aportar. Y en segunda, cuando ya me quise salir un poco de la parte financiera, o sea, pues fue de, bueno, no voy a ser tan millennial para decir, no soy feliz y renuncio. O sea, porque pues es mantente sola, ¿no? Es bueno, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a cambiar de, cómo voy a hacer un giro de 180 grados en mi vida profesional sin perder mi ingreso, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue empezar a escribir artículos. O sea, dije, bueno, mis horas libres, mis hobbies, mis vacaciones, incluso empecé, a mí me encanta viajar, pero empecé a usar mis vacaciones para ir a congresos de economía aquí en la Ciudad de México y me venía a la Ciudad de México y entonces conocí a alguien y alguien muy interesante, y ahí, por ejemplo, conocí a, a Larry Reed, que en ese entonces era el presidente de la Fundación para la Educación Económica de Estados Unidos y que estaban lanzando su proyecto en español. Entonces de ahí yo dije, de aquí soy, me les pegué, empecé a hacer un proyecto para cuando lanzaran este FI en español y como que diseñé un taller con ellos que ahorita se aplica en toda Latinoamérica. Entonces fue como, bueno, o sea, también quieres cambiar y quieres volverte un poco más economista, un poco menos financiera, pues es mi responsabilidad ver dónde puedo aportar, o sea, y qué tengo para aportar y no nada más decir, pues es que a mí, o sea, el mundo está en mi contra porque yo no estudié para contadora y me tienen de contadora. Bueno, pues demuestra que tienes algo más, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y pues creo que es eso, o sea, lo que más diría es eso, o sea, responsabilícense de ustedes mismos de decir, es nuestra responsabilidad lo que absorbe y cómo lo vas a aplicar. Y en ese sentido, pues lo que coseches, fracasos o triunfos van a ser tuyos. Esto no es un consejo que les voy a dar yo, pero bueno, en ese aspecto, fíjate que a mí siempre, digo, en esa parte lo coincido contigo, del siempre me ha gustado aprender todo, ¿no? Como que mi ídolo de toda la vida siempre ha sido Leonardo da Vinci, el todólogo por experiencia, ¿no? O sea, que ese güey sí sabía hacer Sí. todo. Entonces, pues siempre me gustó aprender de todo y hacer de todo. Y académicamente tuve la facilidad de también, ¿no? O sea, si yo hubiera querido ser el mejor deportista en todo y quizás no soy bueno en los deportes, pues papito, ni modo, o sea, pues no te tocó. A mí, por gracias a Dios, se me dio academia, la escuela, el estudio, y además me gusta aprender todo, es como que, perfecto, puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, esa parte del no sabes, pues es tu responsabilidad. El profe te enseñó esto. Si tú te quedaste con eso, es lo que les dijimos hace ratillo de, oye, eres autodidacta, eres un adulto y es tu asunto. O sea, hay un programa, pero el programa no lo es todo. Entonces, como siempre cuando me preguntan del, oye, ¿sabes hacer esto? Sí. Y por dentro, no tengo ni madres de idea, pero ahorita lo averiguo. No te preocupes. Entonces, marca, si están viendo esto, una disculpa. Yo he dado muchas conferencias de temas que no tengo ni la remonta idea. Bueno, no tenía la remonta idea. Hoy es que nos gustaría, por parte del IMEF, del Instituto Mexicano de Educación Financiera, des una conferencia sobre esto. ¿Jalas? Semana. Y llego con mi novia, hoy voy a una conferencia aquí. ¿De qué? De esto. ¿Qué es? No tengo idea. Ahorita me voy a sentar a estudiar, es en 2 semanas. O sea, yo me vuelvo experto 2 semanas, Tengo no pasa tiempo. nada. Sí, tengo tiempo y me pongo a estudiar, chingos de artículos, libros, pero obviamente un estudio razonable, ¿no? No de que, ay, voy a ver qué Claro. dice internet, no. A ver, o sea, me pongo a leer ¿Qué dice YouTube? sí, sí, a ver un TikTok de esto, o sea, terminan siendo TikToks eventualmente, porque es un, bueno, lo tengo fresco, voy a hacer un video de esto. Entonces, pero hubo una que lo tenía bien fresco, que era lo tengo bien fresco y ni me acuerdo. Ah, del nearshoring en México, me acordé. Pero me lo dijeron como 2 días antes. Oye, güey, de emergencia, el IMEF, lo mismo. Puedes dar una conferencia así express del nearshoring, del impacto económico en las regiones
ciertas regiones de México, no me acuerdo cuáles. Y yo, sí, man, lo mismo. Me dice mi novia, ¿qué es eso? No sé. Me voy a volver experto en una noche porque además tengo que hacer una presentación de eso. Muy mañana. Ujú. Pero si digo que no, pues, ay, no seas cobarde, rífate, o sea, de que no, tienes que decir siempre que sí. Eso no es un consejo de que mientan en sus trabajos, pero averigua, o sea, no te quedes del, si te dicen opera a alguien, si no sabes, no operes a nadie, pero en otros aspectos más que no se muere nadie, de que si dices, no, pues no me lo enseñaron, pues es tu asunto, o sea, ya estás grande, es Sí. ¿qué quieres que llegue el conocimiento así? Porque sí, pues no tienes que aprenderlo, o sea, ni modo. Y- Y es que, o sea, incluso a mí, por ejemplo, me ha tocado estar en proyectos ya recientemente en empresas donde veo, o sea, a chavos ya de esta nueva generación que ya no es la mía y que llegan y dicen, no sé, renuncio. ¿Por qué? Es que no estoy aprendiendo nada en trabajos. O sea, y es como, eh, es que no es una escuela, o sea, esto es una empresa. Y claro que en esta empresa puedes aprender un montón, pero es tu responsabilidad. A Sí, ver, o sea, ¿cuándo te juntaste con el director general a escuchar una de sus juntas ahí a ver, oye, ¿qué le cachas? Porque él llegó a ese nivel, o sea, porque mi jefe está ahí y yo, o sea, qué tiene él que yo necesito tener en algún momento si quiero llegar a ese pues, o sea, creo que muchos están, o sea, tienen esa mentalidad de a mí vienes y me enseñas. sí, O sea, yo quiero entrar a un trabajo y ¿qué es lo que quieres? Aprender. Ok, perfecto, aquí hay mucho para aprender, pero es tu responsabilidad que tú tengas los ojos abiertos, los oídos, que sea, oye, de que va a haber tal junta, oigan, ¿puedo entrar a esa junta? Me interesa aprender, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, no sé, pero sí he notado mucho, o sea, en general no creo que sea de esta generación, o sea, creo que todas, o sea, la mía también, a mí, yo hablo porque ahora me toca estar ya del lado viejito, ¿no? Pero seguramente en la mía sucedió totalmente. Eh, oye, o sea, ¿quieres aprender? Perfecto, es una de las cosas más bonitas del mundo, o sea, querer tener hambre de conocimiento, pero es tu responsabilidad. O sea, en la escuela todavía hay una responsabilidad medio compartida, pero, o sea, ya en el trabajo, en tu vida profesional, estás totalmente solo. O sea, si tú no estás tratando de observar, de ser quien se coma ahí, de que sí, órale, sí yo lo hago, sí yo me atrevo, sí yo pregunto, yo a lo que sea que tengas que hacer para aprender, pues, hombre, o sea, te va a tardar más un poquito, o sea, a lo mejor llegar a ciertos objetivos que tienes. Entonces, pues creo que eso igual lo conecto hasta con el tema que decíamos de o sea, cómo fue esa trayectoria, o sea, que para mí fue muy, muy enriquecedora filosóficamente hablando, hasta en el tema personal, o sea, en ese sentido de la responsabilidad individual que a mí se me hace hermosa, pues ese sentido de sentirnos responsables de nosotros mismos y de decir, órale, pues voy a aprender la carrera que sea, o sea, y de los demás colegas que sean, o sea, pues te toca aprender y entre más le busques, pues más necesitas aprender. Yo cuando hice este giro de salirme del área como financiera, contable de empresas, o sea, pues me tocó pues ser novata, o sea, yo ya tenía un buen puesto en una empresa y me tocó ser novata en, no sé, oye, da una conferencia, tu primera conferencia, pero yo no sé hablar en público, o sea, no tengo idea cómo voy a hacer eso, o sea, y cuando los temas que hablaba sobre economía ambiental se empezaron a hacer virales, que me buscaban, o sea, para entrevistas en la radio, en la tele, o sea, para mí era, pero eso cómo se hace, o sea, igual, o sea, era como que entrevista mañana en vivo en cadena nacional, o sea, en el noticiero de las 2 en vivo, para hablarme de tal cosa. Y yo, o sea, pero es que si me preguntan esto y es ponte a investigar, o sea, y ponte a memorizar datos por si te los preguntan, porque tienes que estar preparado. Entonces, pues eventualmente te toca ser principiante toda la vida en algo. O sea, ya que cambiaste, ahora te toca aprender a hablar en público, ahora te toca aprender a dirigir un equipo, ahora te toca, o sea, lo que sea que tengas, ¿no? O sea, a lo mejor llegaste a un punto tan alto que ya te volviste jefe, pero no es lo mismo ser jefe
que ser empleado, entonces ahora te toca tener, o sea, aprender a cómo controlar ciertas tareas, cómo liderar, cómo ser un buen líder, etcétera. Entonces, vuelve a ser principiante y vuelve a tener esa responsabilidad de aprender. Y ahorita que mencionaste lo de la economía ambiental, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió? Porque andamos en la parte de lo de la educación económica. ¿De dónde sale la parte de la economía ambiental? Pues mira, o sea, siempre me gustó, te digo yo, o sea, desde que empezamos la plática te mencionaba que el pueblito o sea, que me gustaban los animales, que me gustaba, o sea, jugar al aire libre, siempre fue algo que me interesó. Pero, o sea, para serte honesta, yo empecé hablando de todo. O sea, desde, te digo, porque hay tantos marsupiales en Australia, dicho con economía, hasta, o sea, cuando se acababa la gasolina, o sea, que había filas enormes en las gasolineras hace, no sé, que era 4 o 5 años, o sea, hice un artículo de por qué estás haciendo fila en la gasolinera que también se hizo viral. Entonces, uno de esos artículos que escribí era sobre prohibir el plástico es mala idea, que era como de los primeros artículos per se de economía ambiental. Y fue, o sea, yo no entiendo el éxito que tuvo ese artículo, o sea, creo que tuvo varios elementos a favor, uno que le eché ganas, o sea, de verdad, me gustó escribirlo mucho, pero también creo que fue timing, o sea, era el momento en el que se estaba hablando mucho sobre estas leyes prohibicionistas del plástico y particularmente en ciertos estados, en el mío, por ejemplo, en Coahuila, como que se juntó que también estaban prohibiendo aquí en la Ciudad de México, etcétera. Entonces hice este artículo y yo no entiendo, o sea, lo publiqué en mi Facebook, lo publiqué en un blog de un conocido, o sea, que entonces ni siquiera conocí en persona, pero pues era su blog personal, de ¿no? Alguien muy intelectual y, o sea, que admiro mucho, pero pues su blog personal, de cierta manera. Y llegó, o sea, millones de vistas o sea, algo que, no sé, en los artículos comúnmente ahí tenían a lo mejor 5,000, a lo mucho, no sé. O sea, el mío llegó a millones y me hablaron o sea, me acuerdo, me hablaron para una entrevista con Adela Micha y del Congreso de El Salvador, el país El Salvador, y lo posteó en su Facebook el ministro de Economía de Guatemala. Y, o sea, cosas que para mí era como yo era una godín, todavía yo no renunciaba todavía a mi otro trabajo. Entonces, para mí era como, a ver, un artículo que escribí en mi tiempo libre, este, sobre un tema, o sea, sobre temas que me interesan, o sea, llegó a este punto o sea, ¿ahora qué hago? Porque era, entonces, ve a entrevista con Adela Micha. Bueno, sí, pero yo estoy en Coahuila, o sea, no fui. Porque aparte fue de mañana y no te vamos a pagar viáticos. Pensé que vivías en Ciudad de México. Pero sí me dio una noción de, a ver, este tema está interesante para la gente. Y más que para la gente, se empezó a volver muy interesante para mí porque, a ver, mi artículo yo lo dejé, tuve un pensamiento y básicamente mi artículo se basa en la pregunta de, ¿qué pasaría si el plástico no existiera? ¿De qué estaríamos hablando ahora? Estaríamos hablando quizás de los bosques talados por producir tanto cartón y entonces el cartón sería este el villano, ¿no? Entonces de que está acabando con los bosques, ¿de qué estaríamos hablando si no estuviera el plástico? Y eso me llevó a analizar un poco con el sistema de precios, explicar un poco por qué tenía sentido que el plástico era ecológico en su fabricación y que el precio nos decía algo, que utilizaba pocos recursos, ¿no? Y me llevó a investigar y entonces vi que efectivamente producir cartón o producir tela era muchísimo más contaminante que producir plástico y nunca se usaba lo suficiente la tela o el papel para justificar el impacto ambiental, ¿no? Me pareció muy interesante, hice el artículo y entonces, pero ahí me quedé. O sea, eh, yo ni siquiera llegué a lo que después de escribir este artículo se me abrió un telón, ¿no? O sea, porque me empezó a contactar gente que le impactó el artículo, le gustó y me empezó a aportar muchísimo. O sea, alguien por ahí, ni me acuerdo quién, pero fue, ¿tú sabías que en México el 87% de los destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto? O sea, yo en mi artículo ya planteaba que todo era un tema más bien de gestión de residuos, pero no había llegado a las entrañas
de la deficiencia exactamente en cifras de México. Y entonces eso me empezó a abrir para mí, o sea, wow, no sabía, o sea, ¿por qué no lo investigué y no lo puse en ese artículo antes? Y entonces era como, ok, ahora investigate. Y ahora, o sea, eso me llevó hasta incluso ir al relleno sanitario de Saltillo, donde vivía en ese entonces. Dije, quiero ver cómo es, o sea, pues me metí ahí nomás, o sea, por haber escrito un artículo, pues me dio curiosidad de ver a dónde está llegando mi basura ahorita. Eh, y me empezó a abrir muchísimas más preguntas de las que, pues básicamente mi artículo fue plantear preguntas, entonces me Mm. empezó a abrir todo un abanico de nuevas preguntas que para mí fue muy, muy emocionante, porque, o sea, creo que cuando se te dan las respuestas, pues es un poco de, ah, qué cool, qué interesante, un dato curioso. Pero cuando se te dan preguntas, realmente para mí significa pasión, porque entonces tienes que buscar la respuesta. Entonces para mí se me estaban abriendo preguntas súper interesantes que me dio como para seguirle por esa línea, o sea, bastante rato. ¿Es per se lo único que me interesa de la economía? No, o sea, es una de las tantas ramas en general. A mí me gusta la economía, pero sí en la economía ambiental, o sea, obviamente, o sea, conecto con un interés muy genuino que tengo desde toda mi vida y con una serie, o sea, con una pasión que yo dije, aparte creo que es un tema que no se está abordando mucho, o sea, no está esta visión económica, y por económica volvemos, no significa monetaria, o sea, en la discusión, está la discusión sobre intenciones. Sí, sí, claro, todos queremos un medio ambiente más limpio, pero ¿dónde vamos a bajar de las intenciones a realmente las estrategias y los resultados? Y ahí es donde yo dije, este nicho está casi desierto. O sea, las iniciativas están siendo únicamente por buenas intenciones, se está abanderando muchas ideologías por este tipo de intenciones, estamos dejando de pensar y estamos ocasionando un daño mucho mayor, o sea, un efecto cobra, que es como ocasionar pues el efecto contrario de lo que esperas con una política pública y entonces, o sea, ¿qué está pasando? A mí que me gustaban los animales y ves la ley de prohibición de animales en los circos, su trágico desenlace, el resultado, o sea, todo esto y ver que seguimos ahí, ok, vamos a prohibir el plástico y como la única estrategia del gobierno a veces o de los políticos es vamos a prohibir, vamos a prohibir, vamos a prohibir. Y pues eso termina siendo, o sea, con datos y evidencia, algo muy ineficiente, incluso perjudicial. Y ahí pues yo encontré un abanico de preguntas que me hizo, pues, o sea, seguir muy apasionadamente el tema. Ujú. Ahorita que dijiste lo del verde, a mí que como me causa conflicto. A ver, también desde el aspecto de tú y yo lo estudiamos, tenemos una visión, obviamente nosotros lo vemos con otros ojos, pero cómo se empezó lo de las bolsas verdes, de que sí, vamos todos a comprar y salvar el planeta, y yo, ¿saben cómo se producen estas bolsas? Y hasta cierto punto, yo vi un artículo, no sé si era el tuyo, ahí me vas a decir si era el tuyo o no, en el que también por ejemplo, las bolsas decía cuántas veces necesitas usar la bolsa de tela para compensar Tela. la producción de plásticos, que son chorrocientas mil veces para nada más completar el cicel, y te compraste nueve, o sea, si por sí con una no la armas, te compraste como Sí. nueve, y la típica del, puta madre, no me traje la bolsa, y compras otra, y otra, y otra, y otra de Sí. él. Necesitas como No, ya se 500,000, volvieron las nuevas bolsas desechables, o sea, se porque ya volvió pides de Uber Eats, un restaurante relativamente, o sea, de cierta gama para arriba, ya te mandan en bolsas de esas como sí, de y tela, que tienes no es tu tela, bolsa es de las plástico, bolsas, ¿no? pero de tela. Pero y ya no sabes ya no sabes qué hacer con tanta bolsa, entonces eh, es eso, o sea, para mí aparte hay una versión siempre del tema prohibir, o sea, para mí ya esa palabra es como que alerta roja, ¿no? Porque al final, pues en ese sentido, por ejemplo, en el estricto tema del plástico, estás prohibiendo el material, no estás prohibiendo la necesidad del uso, ni siquiera estás prohibiendo la mala
o sea, la ineficiencia que provoca ciertos pues problemas posteriores de contaminación. Entonces le estás prohibiendo el material, pero va a ser igual de irresponsable ahora con tela, ahora Ahora con con otra cosa, cartón, es etcétera. correcto. Entonces estamos simplemente, y o sea, a la luz de las evidencias que por ejemplo Bangladesh fue el primer país en prohibir las bolsas de plástico en el 2002, o sea, ya hace 22 años y ves, y Bangladesh es el octavo país que más plástico envía a los océanos, dices, no tiene sentido. O sea, entonces, ¿vamos a seguir haciendo políticas miopes o realmente va a haber alguien que se siente a hacer preguntas? Eso era lo único que yo quería, hacer preguntas. O sea, no creo que yo iba ya con las respuestas, pero sí quería ser alguien que simplemente llegara y te dijera una pregunta que te dejara pensando. Y pues eso lo empecé haciendo escribiendo y después dije, bueno, no a todos les gusta leer, entonces ahora hay que hacerlo en videos, que me costó trabajo. Eh, pero bueno, fui aprendiendo igual ahí porque también me empezaban a hablar de radio, de televisión, de periódicos. O sea, hubo un tiempo que yo no sé cómo fue tanto el boom. No sé, o sea, nadie estaba a lo mejor hablando de ese tema o nadie estaba oponiéndose a esa política. Yo no sé que tuve tanta atención mediática. Eh, y pues para mí era como, de principio dije, bueno, no sé si yo soy la persona más capacitada, o sea, seguramente hay químicos impresionantemente eh, pues estudiados y especializados en entender qué otros materiales son mejores y cómo producirlos y todo, pero dije, bueno, es que yo estoy viniendo aquí simplemente como alguien que está haciendo preguntas. O sea, y entendí, y por ejemplo, doy conferencias ahora y o sea, una de mis conferencias favoritas que me gusta dar, o sea, uno de los consejos o tres pilares de lo que propongo es hacer las preguntas correctas antes de llegar a la respuesta. Y es que siento que toda nuestra vida nos enseñan a que uno tiene que contestar bien. O sea, en la escuela te enseñan algo y es como que te van a preguntar en el examen y tienes que tener la respuesta correcta y ponerla bien para sacar 10 y pasar la materia. Pero muy pocas veces el maestro, la materia, etcétera, la escuela en general, el sistema educativo, lo que sea, te enseña a ti a ser el que tú preguntas. Siempre te preguntan a ti y tú tienes que saber la respuesta. Te la memorizaste, te la copiaste, lo que sea, pero tú tienes que contestar. Y estamos como programados a contestar sepas o no sepas. O sea, hayas sido crítico, analítico o no. Porque, o sea, chicle y pega y la paso. Y uno contesta y contesta y contesta y estás, o sea, te entrenan para contestar, pero nadie te entrena para preguntar. Entonces, yo noté eso, que creo que hay un paso previo que nos estamos saltando muy importante en la educación, que es, a ver, primero pregúntate y pregúntate lo más, o sea, la pregunta correcta, porque hay preguntas muy superficiales que te van a llevar a un punto. O sea, por ejemplo, en mi conferencia yo, spoiler, digo, bueno, hay un problema de contaminación de plástico en los océanos. O sea, ¿cuál pregunta es muy lógica? Bueno, ¿cómo eliminamos el plástico? Perfecto, suena lógico. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, lo prohibimos. Pero ¿qué pasa? Bueno, Bangladesh lo hizo y ¿cuál fue la situación? Entonces, a ver, pero ¿qué pasa si cambio la pregunta? Si la pregunta no es cómo elimino el plástico, la pregunta es, ok, ¿por qué el plástico llegó al océano? O sea, es una pregunta diferente. Si yo me pregunto, ¿cómo elimino el plástico? Yo siento que estoy haciendo una pregunta, pero ¿es la pregunta más efectiva? No, porque, o sea, a ver, si yo me pregunto por qué llegó en primer lugar al océano, la respuesta me va a llevar a otro lugar totalmente diferente que si yo me pregunto cómo lo elimino. ¿Cómo lo elimino? Fácil, prohíbelo, un decreto de gobierno y tiene el poder de hacer lo que sea. Quiebra todas las empresas plastiqueras y se acabó. ¿Esa fue la solución? No. Entonces, ¿cómo llegó el plástico o por qué llegó el plástico? Ah, bueno, ahí te van a dar respuestas muy diferentes. Te van a dar respuestas como que en México el 87% de los tiraderos, de los destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto. ¿Qué te dice eso? Una pésima gestión de residuos, una falta de responsabilidad y compromiso del gobierno de cumplir sus propias normas. Entonces, o sea, viene de un problema de gestión, ¿ok? Entonces, si ya sabes que viene de un problema de gestión, a lo mejor la pregunta es,
cómo mejoro ese sistema de gestión. Y entonces ya te vas a otro tipo de soluciones más efectivas y te vas a emular a países que se hicieron mejores preguntas como Noruega en vez de emular a países que fueron muy superficiales como Bangladesh. Y entonces creo que ese punto, o sea, que pues yo quise ser esa persona que llevara preguntas. O sea, no necesariamente tengo algunas respuestas que he recopilado, claro, también, pero creo que el valor que yo dije tengo que dar a esto, a este tema o a esta discusión ambiental es ser una persona que lleve las preguntas que parece ser que no se están haciendo, al menos los que están pues discutiendo reformas y políticas públicas. Y ahorita que dijiste lo de hacer las preguntas correctas o la pregunta antes del cómo eliminar el plástico, vete desde antes, por qué hay plástico ahí. L- Yo toco más temas de, por ejemplo, de la pobreza y políticas públicas y todo eso, y desigualdad económica. Entonces, con el tema de los subsidios, de las pensiones, es que, güey, te enojas de que los viejitos tengan subsidios y es el no. ¿Por qué no te estás preguntando por qué la persona de 65 años necesita tener un subsidio para sobrevivir? O sea, ese no es el tema y siempre lo planteo que el subsidio no resuelve nada. O sea, es una curita, pero te estás O desangrando. sea, va a ser Pregúntate desde atrás, ¿por qué eterna. estás sangrando? O sea, ¿por qué las personas necesitan un subsidio? Sí, Y ahí es cuando, por ejemplo, los pleitos que hacen ahí en redes es ni siquiera sabes, o sea, ni siquiera, o sea, ni me puedes contestar porque no te lo habías pensado, o sea, te estás diciendo de que, es que lo que sí, quiero no ahorita te es el las dinero. preguntas. Y es mijo, es que yo sé que te planteas lo de ahorita, pero vete desde atrás del por qué te estás planteando esto ahorita. Y es lo que siempre, Sí, o sea, plantear y ese en, y en el tema de pobreza, o sea, hay una disforia muy, muy fuerte en las preguntas que nos hacemos de entrada, porque, o sea, la pregunta que nos falta hacer es, ¿qué genera riqueza? O sea, entendiendo que la pobreza es el estado natural del hombre, que, sí, o sea, una condición inherente. en cavernas hace no mucho, o sea, hace 200 años todavía la gran mayoría de las personas era muy pobre. O sea, si yo me comparo con Rockefeller, que era el hombre más rico del mundo Ujú. hace ciento y piquito de años, pues sí, tenía más dinero que lo que yo tengo ahora, pero yo probablemente, o sea, compito muy fuertemente en calidad de vida, porque, o sea, Rockefeller no podía llegar de un lugar a otro rápidamente, o sea, tenían vehículos lentos, o sea, o sea, a lo mejor tenía que viajar en barco, no recuerdo si ella podía viajar en avión, si eran las épocas, pero, o sea, a lo mejor no existía ni la penicilina en su momento que salvara, no recuerdo, creo que de Carter o no sé de qué presidente, su hijo de Estados Unidos, el hijo de quién sabe qué presidente, expresidente de Estados Unidos se murió porque le salió una ampolla en el pie. O sea, el hijo de uno de los hombres más ricos del mundo se murió por una ampolla en el pie porque no existía en ese momento todavía la penicilina. Entonces, obviamente, ahorita, o sea, la calidad de vida es muy diferente, incluso, o sea, aunque no seamos los hombres más ricos del mundo, pues, o sea, los accesos que tenemos, no los hubieran ni soñado esas personas millonarias de ese entonces. Y entonces la pregunta es, ¿qué genera esa riqueza? Porque entonces si lo abordo desde esa perspectiva, entendiendo que la pobreza es el estado inherente, entonces más bien, ¿cómo salgo de ahí? Y no más bien, o sea, claro que hay cosas que generan retroceso y generan pobreza, pero, o sea, la pregunta es más bien, ¿cómo llevo todos de este punto de pobreza al punto de riqueza y no a esa confrontación de ricos contra pobres, fifis contra chairos y demás? Porque pues la idea no es la igualdad de bajar al rico a ser pobre. La idea es subir al pobre a que también tenga los accesos del rico, o sea, en la medida de lo posible, todos, o sea, al menos en una gran clase media, pues seamos homogéneos, pero al punto hacia arriba, o sea, en la medida de lo posible, y nunca va a ser exactamente iguales todos, o sea, es muy, muy utópico pensar eso, o sea, y no estaría padre tampoco, pero, o sea, es entonces como, pues, cambiarte la pregunta te lleva a hacer otros planteamientos y a entender el problema de otras perspectivas. Sí, fíjate que, por ejemplo, ahorita cuando empezaste a decir lo de que te empezaste a enfocar lo de la economía ambiental por el planteamiento de preguntas,
como que me hizo choque igual fue como que empezó a hablar de pobreza, pero porque yo empecé a estudiar economía por el tema de la pobreza, ¿no? Todos mis ensayos y la tesis de la universidad era con ese enfoque. Yo siempre le pedí a los profes, oye, quiero escribir un libro, eventualmente, ¿puedo usar el ensayo de esta materia para como que borrador o empezar con las temáticas de eso? Y siempre los profes me dijeron, va, órale, me interesa, me gusta tu propuesta, me gusta la idea que tienes, el planteamiento. Entonces yo tuve esa facilidad, de que a mí siempre me da un chance, pero ya veo un aspecto en mis videos que alguien no tiene mucho, tiene como 3 días que lo subí en nuestra Instagram, que alguien me hizo la pregunta del, güey, ¿por qué existe la pobreza? O sea, ¿hay chamba o lo estamos decidiendo mal? Dije, a ver, es una pregunta más complicada de lo que la gente cree. Entonces, pero dije, voy a ver qué opina la gente. Lo puse en mi Instagram, en el buzón, ¿qué opinan? 300 millones de opiniones y no la están atinando. O sea, de que es por esto y es por esto. Creo que hubo uno o dos que sé que estudian economía, son unos ahí seguidores que sé que están en economía. Pues es multidimensional, por ende hay múltiples causas. Enfocarle a uno y yo sé, papito, que tú sí sabes, tú no cuentas. Entonces, como que ese la mayoría de la gente solo cree que es A o B. Punto. Es una dicotomía Sí. de no hay más y te estás perdiendo de todo un espectro de preguntas que desde que empecé el canal es eso, de que no te enfoques en si está bien o mal, enfócate el por qué te estás preguntando esto, mijo, vete más atrás. Entonces, como que ahorita que empezaste a plantear eso, me hizo mucho rebote ay, ¿verdad que sí? De que, porque la gente no se da cuenta. Y volviendo un poquito más al tema de ti, para empezar la última etapa de esta plática, entrevista, a mí me gusta mucho recordar noches, como que no hay momento más personal de cuando estás acostado en tu cama a punto de dormir y llegan los pensamientos, algunos sobrepiensan, pero como que es un momento que estás contigo nada más. Hay mucha gente que no le gusta estar consigo mismo, pero cuando estás a dormir te tienes que afrontar sí o sí. Me gustaría que recordemos 3 noches y me vayas diciendo qué pensabas, cómo te sentías. La primera noche es cuando decides irte a estudiar a la universidad, cerca de donde creciste, pero es salirte de ahí. Llegaste ahí. ¿Qué sentías? Ya en tu primera noche estando ahí, ¿cómo te sentías? ¿Qué pensabas? Ay, te soy honesta, no me acuerdo, o sea, y siento que no me acuerdo porque, fíjate, o sea, mi mamá o mi papá, los dos, o sea, siempre fue cuando te vayas a estudiar, o sea, desde que yo tengo memoria, su tema era, o sea, como cuando les dicen a las niñas, cuando cumplas 15 años, a mí siempre me decían, cuando te vayas a estudiar, entonces yo lo tuve muy normalizado, Okay. de que yo me iba a ir de ahí de que, o sea, a los 17 yo me iba a ir de ese pueblo, iba a ir a estudiar, iba a tener una carrera. Entonces, no recuerdo mi primera noche en Saltillo así, o sea, seguramente estaba emocionada de, ay, bueno, voy a ir a la facultad a ver qué compañeros me tocan, que me caigan bien, seguramente eso sí, pero, o sea, más bien recuerdo un poco parecido, yo me fui de intercambio a Italia, o sea, esa primera noche sí la recuerdo, de que con el jet lag y abrir la ventana, o sea, del hotel donde estaba y decir, ¿qué hice? O sea, estoy aquí sola y ahí sí ya me sentí, o sea, como que siempre me sentí apoyada por mis papás, incluso aunque viviera a 4 horas de ellos, pues siempre tuve su apoyo y la normalización de que así va a ser, o sea, nunca fue un shock para mí. Pero cuando me fui tan lejos, ahí sí dije, ay, no sé hablar italiano, no sé qué estoy haciendo, o sea, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, y me pasaron cosas que le pasa a cualquier persona que se mude lejos y no sabe el idioma y no trae dinero y demás, o sea, y entonces ahí sí recuerdo, o sea, ese sentimiento de, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ahora cómo me salgo de esto, o sea, ya me metí, suena muy padre, pero ya que estás ahí, o sea, es como, o sea, enfrentarlo, así como que tienes que ser un poquito entrón valiente, o sea, como decir, bueno, ahora ni modo, ya estoy aquí, es una super oportunidad y pues ahora a ver qué le saco. Pero sí, creo que lo tenía bastante normalizado de te vas a ir de aquí y vas a estudiar.
Ujú. que en sí como que nunca fue un shock para mí es como un paso más, no sé. Vamos a la segunda noche, cuando decides irte a la Ciudad de México. Igual otro estilo de vida. O sea, ya tuvimos un estilo diferente con la de Italia. Nos fascina Italia aquí, mi país favorito después de México, evidentemente. Llegas a la Ciudad de México, nuevo estilo de vida, ya, al parecer, ya plantarte mucho tiempo. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? ¿Pensabas que iba a salir bien las Sí, cosas bajo la incertidumbre? sí, esa sí la recuerdo. O sea, ya eso era otro, otro tiempo donde yo ya, o sea, pues ya no sentía el colchón de mis papás. Mi papá ya había fallecido, mi mamá obviamente siempre ha sido un apoyo, pero yo ya tenía deudas, yo ya había comprado una casa en Saltillo y ya había comprado un carro y ya tenía, o sea, y ya estaba renunciando a un trabajo estable con un buen sueldo por irme a probar suerte ahí como, como pueblerina ahí con mi cajita de De huevo. huevos. Este, y ahí sí recuerdo que pensé, o sea, dije, o sea, era como un salto de fe, creo. Y sí recuerdo que pensé, o sea, como que la analogía que yo veía era como, o sea, se murió una versión de mí, o sea, la dejo aquí, le hago su funeral, o sea, de que lo que aprendí, aprendí, lo que sea, y ahora me toca construir una nueva Ale porque había cosas que, o sea, desde el hecho hasta que a mí me, o sea, hasta me daba miedo hablar en público. Yo qué estaba haciendo yéndome a una ciudad a de pronto dar entrevistas y querer ser conferencista y trabajar en una fundación internacional dando conferencias y armando, o sea, ¿qué estaba? O sea, ¿en qué momento no estaba yo entendiendo que para mí, por ejemplo, ni siquiera me gustaba hablar en público? Entonces, para mí sí fue eso muy choqueante porque eso sí no lo tenía normalizado en lo absoluto ni planteado. Entonces ahí sí fue un pensamiento de, o sea, aquí se muere Ale versión tal y nace otra porque no tengo de otra, porque ya lo hice, porque ya me aventé y porque ahora a ver cómo le hago. Entonces sí sentí eso. Vamos a la tercera noche. Esta es como que tal vez existe, porque la pregunta es, ¿y cuándo fue la última noche que pensaste en ti mismo, en cómo estás, en cómo te sientes? Uy, es buena pregunta, pero no me acuerdo. Que ya tiene rato. O sea, no sé, creo que hay que hacerlo más seguido. Obviamente hay momentos en que uno piensa en sí mismo y dices, oye, estoy perdiendo mucho tiempo en TikTok, ¿cómo mejoro esto? O sea, ¿cómo me vuelvo más productivo? Cositas como, oye, ya tengo que hacer ejercicio, lo que sea, pero creo que así como realmente una introspección me hace falta, a lo mejor va a ser hoy, después de, después de esto, a lo mejor va a ser hoy. Justamente, chistosamente, hace un par de minutos me estabas diciendo, la gente no se detiene a hacerse las preguntas, ¿verdad? Curioso. Hay preguntas personales también, claro. Sí, hay preguntas personales. Y para última pregunta, estimada, supongamos que el día de mañana fallecemos. Esperamos que no, que nos falte mucho, evidentemente. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Para la gente que no sabe qué es el epitafio, es como que esa frase célebre que está en tu lápida de aquí murió fulanito de tal, una persona muy llamada, shala, shala, shala. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Ay, o sea, sé que no va por ese sentido la pregunta, pero más bien yo quisiera no tener epitafio ni tumba, o sea, para mí se me hace, los cementerios se me hace una cosa, o Ujú. sea, sé que no es lo más, probablemente no es la cosa, no he hecho el análisis de ciclo de vida de cremación y entierro y demás, pero o sea, yo sería feliz si me incineran y me avientan en donde sea, o sea, como que eso de quedarme en un lugar, o sea, y ya el despojo del cuerpo, creo que la gente que te queda o te sobrevive, vaya y llore a un cementerio, como que no.
No, me encanta y, o sea, obviamente en el sentido de trascender, pues me gustaría hacer mucho, o sea, me gustaría ser la persona que plante preguntas en la gente, me gustaría ser la persona que pues transmita un poco las ideas de libertad y más que las ideas, porque no es un tema de ideología, no lo veo por un tema de ideología, o sea, me gustan los principios y los valores de libertad, ¿no? Y, o sea, no sé, una frase que, o sea, yo digo que yo dije, aunque luego digo, ¿será que nunca la leí por ahí? Ahora me la Pero apropio, sí. pero digo, no es para un epitafio, pero creo que es una frase que tendría que trascender muchísimo, es, el mercado es el verdadero pueblo. Creo que si la gente entendiera eso, seríamos otra civilización. O sea, creo que la gente deje de pensar en el mercado como hombres de traje que deciden todo por nosotros y que entonces más bien hay un papá gobierno que nos puede salvar o un ideólogo revolucionario, yo qué sé. Creo que más bien deberíamos entender el poder de todas las decisiones y las acciones humanas que convergen en el mercado, o sea, que desde la decisión de qué estudio, qué compro, qué como, cómo me empleo, cómo uso mi tiempo libre, en dónde voy a trabajar, o sea, todos esos son votos que uno hace todos los días. Elegir comprar esta galleta o esta galleta es un voto para la galleta que elegiste comprar y un voto menos para la otra. Y entonces es ir votando todo el tiempo con el tiempo de uno, con la atención. Ni siquiera tiene que ser algo que compres. O sea, ¿a qué influencer le das tu tiempo y tu atención en TikTok o en YouTube o lo que sea? Estás votando, le estás dando tu tiempo, tu atención, tu dinero, si es un producto, un servicio, o sea, lo que sea. Todo el tiempo estamos votando e interactuando con las demás personas y si entendiéramos el poder que tenemos en eso y que en verdad todas esas interacciones son las que moldean una sociedad, podríamos, creo, construir sociedades más abiertas, más libres, más prósperas si entendiéramos que el mercado es el verdadero pueblo. Entonces, por ahí, si ponen eso en mi epitafio, pues no me enojo, no tiene nada que ver con mi vida y no suena fue una madre y esposa amorosa, pero creo que podría ser algo que me gustaría que entendiéramos pronto. Estuvo muy buena, o sea, esa me gustó, o sea, este es un clip de la entrevista, esa me fascinó, esa entra perfectamente en un clip. Entonces, de verdad, muchas gracias por compartirnos un poquito de tu historia, no solamente personal, sino tu manera y tu cosmología de ver la vida, la economía y la aplicación de la economía también en tu vida. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Pues nada, agradecerte la invitación, la verdad es que fue como, o sea, como ejercicio nuevo de que te digo, yo no estaba ya tan acostumbrada a estar en cámaras, hasta sentí de, oye, lo extraño, o sea, oye, ¿cuándo vuelvo? Entonces, esto que me hayas hecho como volver un poco a preguntarme cosas, no sé, esta plática, y, o sea, y no nada más preguntarme, sino también aportarme de tu parte, pues me lo llevo, me aporta mucho a mí, o sea, espero tener hoy esa pregunta esa noche que me decías. Y, o sea, eso es invaluable, así que te lo agradezco mucho, gracias por la invitación y además gracias a cualquiera que nos escuche por su tiempo y por su voto de darnos ese beneficio de su atención un ratito, escucharnos y comentar y aportar lo que sea, pues, que es más privilegio que es. Sí, no, igual me aportaste un buen, o sea, traigo aquí yo soy de los que tengo una idea y soy obsesivo con las cosas, o sea, en el punto de si yo tengo una idea, necesito hacerlo ya o escribir una libreta, lo saco y ya estoy en Sí, paz, ya lo porque se noté, pierde. luego lo hago. Entonces, ahorita que estás platicando lo de tu mismo artículo y es eso estaría padre para un video, porque hace muchísimo hablé de la economía circular, así, años, y es creo que Sí. podría volver a retomarlo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces como que empecé entonces fue ok, me ayudaste a sintetizar ideas de qué cosas quiero hacer en mi ámbito, por ejemplo, el mío es pobreza actualmente,
Entonces es el, mira, puedo aplicar lo mismo, también hablar de economía verde, pero particularmente para la pobreza puedo hacer esto. Entonces como que igual fue Sí. un, ay, me Pues es que nutrí. creo que van totalmente a la mano. Yo, parte de, o sea, digo ya sin indagar tanto, parte de lo que también no me gusta o de lo que eh, cuestionaba del ambientalismo actual es a veces su poca empatía con problemas sociales. O sea, creo que nada, ningún problema ambiental se va a solucionar si no partimos de que también viene de pobreza, viene o sea, a ver, nunca le vas a prohibir a una persona en Kenia que mate a una jirafa que le da 7 meses de salario la carne que le puede vender a la jirafa, si se está muriendo de hambre. Si tiene hambre y tiene que ver qué comer y qué ver, qué poner en el plato de su hijo 3 veces al día, no hay forma en que le digas, oye, pero la jirafa es muy importante para el medio ambiente. No hay forma, si no lo resuelves, si no lo ves desde una perspectiva también de que existe pobreza y existen problemas sociales inherentes a esos otros problemas ambientales, no se va a solucionar nada nunca. Entonces creo que la parte de la pobreza con el medio ambiente está íntimamente ligada y quien no lo ve así o sea, va a resultar en un fracaso cualquier política que emane de eso. Bueno, yo aquí nada más escuché una futura colaboración entre la que del área del ambiente y el del área de la pobreza. ¿Eh? Yo ahí escuché, ahí se asomó una idea de la colaboración. Entonces, Obviamente, cuando quieras. no, estimada, esperemos tenerte de vuelta, obviamente también con todo el sector educativo a través de redes. Nos despedimos, gente. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido y hayan reflexionado, porque esto también es para reflexión personal. Nos vemos en la siguiente entrevista. Cuídense mucho.